La primera vez que estuve en Singapur me quedé solo 3 días. La última noche comencé a caminar por este río y el clima de la noche, el bullicio de los bares, las personas sentadas en la costanera, las luces de los puentes me produjeron una alegría inmensa por el solo hecho de caminar por aquí. A medida que me alejaba de la zona céntrica, iba descubriendo la tranquilidad, los departamentos reciclados de viejos depósitos y luego el silencio. Quería que el río no se acabase jamás, que esa noche durara mucho tiempo, pues sabía que al otro día me iba a ir y desconocía si alguna vez iba a tener la oportunidad de volver a Singapur. Tuve la fortuna de regresar un año después a este fantástico país y quedarme varios meses. Entonces pude recorrer muchas veces este río, de día, al atardecer, de noche, y siempre al visitarlo sentí un placer indescriptible. Los senderos peatonales, cruzar sus puentes, túneles, ver los barcos pasar con sus colores, sus luces y la calidez de un clima que para mí, que me gusta el calor, es ideal. Y la magia. Aquí se produce magia. El río Singapur tiene un poco más de 3 kilómetros de largo. A pesar de su corta longitud, es inversamente proporcional con respecto a la importancia que tiene para Singapur. Todo comenzó aquí, en la desembocadura de este río con el mar. Stanford Raffles fundó el primer asentamiento que con los años fue creciendo a su alrededor hasta convertirse en lo que hoy es esta magnífica ciudad-estado. Aún hoy es el centro de la ciudad y los edificios más importantes se sitúan en la ribera y en su desembocadura. Hace algunos años sus aguas llegaban al mar, pero ahora desembocan en Marina Bay. El río Singapur enlaza lo antiguo y lo moderno tanto geográfica como arquitectónicamente. Durante la etapa colonial se instalaron algunos puertos en donde se desarrollaba el comercio de la ciudad. Cientos de lanchas, canoas y barcazas que traían y llevaban mercancías lo recorrían a diario. Hoy todo cambió. Bares, restaurantes, discos, pubs, diversión. La noche de Singapur se encuentra aquí, en los márgenes del río.
Clark Quay y Boat Quay son dos lugares que se encuentran muy próximos uno del otro y que hace algunas décadas funcionaban como puertos de las barcazas de los comerciantes. Hoy es común ver a personas de diferentes países y escuchar varios lenguajes entre las voces que cruzamos mezcladas con las luces, aromas y música. Si querés vida nocturna, este es el lugar. La explosión de comercio en Singapur trajo efectos colaterales para el río. La contaminación fue el mayor de los problemas. El aumento de la población, asociada al intenso tráfico de barcos procedentes de todas partes y las nulas condiciones sanitarias locales, hicieron que el río casi muriera. Para finales de la década de los 70, la contaminación había llegado a límites muy peligrosos. En 1977 se elaboró un plan para salvar y descontaminar el río. El plan incluía varias intervenciones que pasaban por un plan de urbanización y vivienda. También desalojaron industrias, haciendas y viviendas precarias. El río fue dragado, retirando años de basura acumuladas en su fondo. En 1987 fue anunciada la descontaminación del río, que en el futuro ya no desembocaría en el mar y sí en una presa, nada más y nada menos que en Marina Bay. Hoy en día el río está impecable. En sus márgenes y en su desembocadura convergen los edificios más modernos de la ciudad que se mezclan con los más emblemáticos de los tiempos de la colonia. Además, el río asociado a la naturaleza nos puede regalar su belleza con personajes que desbordan simpatía. El río Singapur es uno de mis lugares favoritos de esta ciudad, un lugar de esos a los que siempre quiero volver. Si les gustó el video, denle like, opinen qué les pareció el río Singapur y también cuál es su río favorito en el mundo. Y no se olviden de suscribirse a mi canal, así me ayudan a que pueda seguir subiendo más contenidos. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.